Hare Krishna, buenas tardes. Bien, ahí estamos comenzando otra nueva lectura del Srimad Bhagavad Gita. Hoy, al ser domingo, siempre el domingo es tradición en ISKCON Buenos Aires que el domingo el orador elige. Se sigue la lectura del Bhagavad Gita, se hace de lunes a domingo, o sea, todos los días, y se hace de manera sistemática. En este momento están estudiando el capítulo 9, si no me equivoco, quizás comenzando el 10. Pero hoy, por ser domingo, los domingos el orador elige, digamos, qué texto tocar o qué es lo que él tiene ganas de mencionar, de hablar, el tema, el tópico. Así que justo hoy es un día muy especial, por lo menos para mí. Todo este mes, estamos en el mes de Bhadra, según el conocimiento védico. Y este mes tiene una particularidad, que hay muchas celebraciones, muchas fechas importantes. Estamos en vísperas ahora de quizás para mí la fecha más importante, una de las fechas más importantes, que es Radhastami. Mañana es Radhastami, es la aparición de Srimati Radharani. Entonces, en lo personal, consideré tocar hoy un tópico. No voy a hacer spoiler, no voy a hablar de Srimati Radharani, ese le tocará al orador de mañana, a quien tenga la fortuna de poder hablar acerca de Srimati Radharani mañana, pero sí voy a tocar un tema que es afín a Srimati Radharani. Entonces, lo que elegí, digamos, para hablar hoy son acerca de las glorias del santo nombre. Este Kali Yuga es una era, para los estudiosos, digamos, del conocimiento védico. Para los estudiosos del conocimiento védico existen distintas eras. Cuando uno se adentra, digamos, en comprender las escrituras, analizar, estudiar las escrituras antiguas, quizás desde un punto de vista académico esto se lo denomina indología. Hare Krishna, Gustavo, un gusto que estés conectado. Bueno, entonces para los estudiosos, mis reverencias también, para los estudiosos entonces del conocimiento védico se explica que hay 4 eras: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. En teoría, Kali Yuga debiera ser la era menos auspiciosa, la era donde la gente tiene menos conocimiento, menos comprensión de tópicos espirituales y demás. Pero Kali Yuga tiene una bendición, es que la vida espiritual se puede practicar de manera dinámica, de manera fácil, no es tan complicado. Y esto es justamente por la bendición de Srimati Radharani y de Krishna en general, que idearon un plan para aparecer en el mundo material en esta era de Kali. Y entonces aparecieron en este mundo material y entregaron el Harinam, o sea, los santos nombres. Entonces, a través de los santos nombres uno puede obtener beneficios, inclusive que no pueden ser alcanzados por otros medios de otras eras. Como por ejemplo lo que pudo haber sido la meditación en Satya Yuga, o los sacrificios en Treta Yuga, el Archana, la adoración en Dwapara Yuga. En Kali Yuga todo esto se obtiene e inclusive se supera mediante el canto de los santos nombres, el Harinam. Y todo esto es misericordia de Sri Panchatattva, dentro del Panchatattva, que es la manifestación que eligió Krishna o Dios para venir en este mundo material en 5 aspectos. Y uno de los aspectos es Gadar Pandit. Gadar Pandit es una expansión de Srimati Radharani. Y entonces, este Panchatattva idearon este plan, digamos, para que todo el mundo pudiese beneficiarse en esta era, que es tan difícil, tan complicada, tan materialmente proclive. Entonces idearon este plan para que la gente se pudiera beneficiar, y este plan fueron los santos nombres. Entonces, como todo este santo nombre es la misericordia de Krishna y Srimati Radharani, me pareció que sería bueno que hoy hablemos de la gloria del santo nombre. Así que, bien, vamos a empezar cantando el Jaya Radha Madhava. Todos quienes me conocen saben que no soy muy bueno para cantar, pero vamos a hacer el intento para poder entrar en atmósfera. Y entonces ahí siempre mi hijo Abhay, mi pequeño hijo Abhay de 6 años, él siempre está ahí como expectante para poder tocar algún instrumento, a pesar de que siempre le pido que
que me gusta hacerlo como más tranquilo, como no somos músicos expertos, pero aún así él siempre, siempre, siempre está ahí, está dispuesto a tocar algún instrumento. Así que ahí vamos a empezar. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Gracias, Abhay. Bien, entonces decíamos, no quiero ser redundante, repetitivo, pero siempre me gusta leer la traducción de esta canción, que es muy hermosa. Dice, todas las glorias a Radha y Madhava, ellos se divierten en los jardines de Vrindavan. Krishna es el amado de las gopis, el que levanta la colina de Govardhan, el amado hijo de Yashoda, el atractivo encanto de los habitantes de Braja y quien recorre los bosques a orilla del Yamuna. Bien. Entonces, hoy elegí, justamente estaba buscando un texto que hablase de la gloria del santo nombre, entonces me gustó mucho uno del capítulo 2. El capítulo 2, Prabhupada le puso el resumen del contenido del Gita, entonces todo lo que uno necesita saber del Bhagavad Gita se puede decir que está en el capítulo 2. Entonces, y hay un texto, el 46, si no me equivoco, vamos a buscarlo.
que uno que explicaba Prabhupada de manera muy linda las glorias justamente del santo nombre. Entonces, voy a leer, es el texto 46, que dice: Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yavanartha udapane sarvata samplutodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanata. Bien, la traducción dice: Yavan, todo eso, Artha, tiene por objeto, Udapane, en un pozo de agua, Sarvata, en todos los aspectos, Samplutaudake, en un gran depósito de agua, Tavan, de modo similar, Sarveshu, en todas, Vedeshu, escrituras védicas, Brahmanasya, del hombre que conoce el Brahman supremo, Vijanata, que tiene pleno conocimiento. Entonces la traducción dice: todos los propósitos que cumple un pequeño pozo, puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Significado por su y amorosa gracia Vaicharanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Bien, todo el significado dice: los rituales y sacrificios que se mencionan en la división Karma Kanda de la literatura védica tienen por objeto fomentar el desarrollo gradual de la autorrealización, y la finalidad de la autorrealización se expresa claramente en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, 15.15. El propósito del estudio de los Vedas es el de conocer al Señor Krishna, la causa primordial de todo. Así pues, autorrealización significa comprender a Krishna, la causa primordial de todo. Así pues, autorrealización significa comprender a Krishna y la relación eterna que uno tiene con él, la relación que las entidades vivientes tienen con Krishna. También se menciona en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, 15.7, las entidades vivientes son parte integrales de Krishna, por lo tanto, que la entidad viviente individual reviva su conciencia de Krishna, constituye la máxima etapa de la perfección del conocimiento védico. Eso se confirma en el Srimad Bhagavatam 3.33.7 de la siguiente manera: Ahobata swapacho ato gariyam yagjivagre vartatem nama tubyan tepus tapaste chuhubu sasnuraria brahmana nuchur nama grinanti yete. Oh mi Señor, la persona que canta tu santo nombre, aunque haya nacido en una familia baja, tal como la de un chándala, persona que come perros, se encuentra en el plano máximo de la autorrealización. Una persona tal debe de haber realizado toda clase de penitencias y sacrificios, conforme a los rituales védicos, y debe de haber estudiado las escrituras védicas muchísimas veces, después de bañarse en todos los lugares sagrados de peregrinaje. Se considera que una persona como esa es el mejor miembro de la familia Arya. Ojo, Arya en la cultura védica significa una persona que tiene comprensión espiritual, mucha comprensión espiritual. Así que uno debe ser lo suficientemente inteligente como para poder entender la finalidad de los Vedas, sin estar apegado únicamente a los rituales, y no debe desear ser elevado a los reinos celestiales, en busca de una complacencia sensual de mejor calidad. No es posible que el hombre común de esta época siga todas las reglas y regulaciones de los rituales védicos, ni tampoco es posible estudiar a fondo el Vedanta y los Upanishads. Ejecutar las órdenes de los Vedas requiere de mucho tiempo, energía, conocimiento y recursos. Ello a duras penas es posible en esta era. La mejor finalidad de la cultura védica se cumple, no obstante, mediante el canto del santo nombre del Señor, tal como lo recomienda el Señor Chaitanya, el Redentor de todas las almas caídas. Cuando Prakayananda Sarasvati, un gran erudito védico, le preguntó al Señor Chaitanya que por qué estaba cantando el santo nombre del Señor como un sentimental en vez de estudiar la filosofía Vedanta, el Señor le respondió que su maestro espiritual había concluido que él era un gran tonto y que por ello le había pedido que cantara el santo nombre del Señor Krishna. Él lo hizo, y eso lo puso en un estado de éxtasis tal que parecía haberse vuelto loco. En esta era de Kali, la mayor parte de la población es tonta y no está debidamente educada para entender la filosofía Vedanta. La mejor finalidad de la filosofía Vedanta se cumple al cantar sin ofensas el santo nombre del Señor.
El Vedanta es la última palabra en sabiduría védica, y el Señor Krishna es el autor y conocedor de la filosofía Vedanta. Y el vedantista más elevado de todos es la gran alma que encuentra placer en cantar el santo nombre del Señor. Ese es el fin último de todo el misticismo védico. Bien. Om Ajnanatimirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshur Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhan Karoti Vachanam Pangulam Yakripatamaham Bande Shri Guru Nidhanam. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Viravahu Prabhu Riti Namine Shri Shri Vrindata Virapadapanga Jadaine Prabhupada Nodai Namaha Shri Viravahai Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gaurvani Parachanine Nirvishesha Shunari Pachate Shatane He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Chakratvati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tarta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishvan Sutadevi Pranamami Haripriya Vancha Kalpataru Vascha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Chayo Shri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Om Tat Sat. Bien, luego de esta introducción, o sea, es una introducción personal hacia la conciencia superior, digamos. Estoy honrando a mi maestro espiritual, el maestro espiritual de mi maestro espiritual, que es quien trajo todo el conocimiento de la conciencia de Krishna a Occidente, Srila Prabhupada, el Param Guru. Param significa supremo, y a su vez estoy entregando mis respetos a todo el mundo espiritual en general, para poder volverme un canal transparente de la filosofía de conciencia de Krishna. Bien, entonces este texto es muy hermoso porque está tocando cómo el santo nombre lo es todo en esta era de Kali. Bien, entonces, por ejemplo, el Señor Chaitanya, estamos hablando al principio de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu es la suprema personalidad de Dios, Krishna, quien se explica en las escrituras que cada era aparece Krishna en el mundo material, Yuge Yuge. Chana Avatar, pero en Kali Yuga no se sabe si viene Krishna. O sea, se espera, mucha gente, por ejemplo, espera a Kalki, una encarnación de Krishna que va a venir al final de los tiempos, digamos, cuando se está por terminar Kali Yuga. Pero, por ejemplo, hay otro avatar de Krishna, o Krishna mismo, que es Chana Avatar, significa el avatar escondido. Una persona tiene que ser muy estudiosa, muy erudita, tiene que tener mucha comprensión para descubrir que en esta era también viene un avatar que es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero por misericordia de él mismo, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la sucesión discipular, los maestros espirituales, Srila Prabhupada, hoy por hoy todo el mundo tiene acceso a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando estuvo en el mundo material, él escribió muy poquitas cosas. De hecho, escribió 8 textos, el Shikshastaka, y nada más. Todo lo demás lo dejó para glorificar a sus discípulos. Entonces le entregó esta tarea a sus discípulos, y particularmente le pidió a Haridas Thakur que hablara las glorias del santo nombre. Haridas Thakur, por supuesto, dijo: no estoy cualificado. Haridas Thakur, él venía de una familia musulmana, ni siquiera una familia que tenía comprensión intrínseca acerca de la cultura védica, porque seguían otra tradición religiosa espiritual. Sin embargo, él se volvió un gran devoto de Krishna, y él justamente se lo conoció más adelante como Nama Acharya. Acharya significa una persona que predica con el ejemplo, y Nama significa nombre. Entonces el nombre de Krishna, la Acharya del nombre. Este fue Haridas Thakur, porque Sri Chaitanya Mahaprabhu le pidió a él que por favor explicara todo lo concerniente al santo nombre.
Entonces Haridas Thakur le dice que, ok, si es tu deseo, le dice Sri Chaitanya Mahaprabhu, voy a poder explicar algo. Entonces Haridas Thakur, por el deseo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, empieza como a mencionar, a hablar acerca del santo nombre, y empieza a explicar cómo está constituido el mundo material. Todo esto lo explica Srila Bhaktivinoda Thakur. Y claro, y se empieza Haridas Thakur como a hablar acerca de cuáles son los beneficios de cantar los santos nombres, cuál es la motivación por la cual el devoto canta los santos nombres y cuál es la motivación que debiera después el seguir teniendo el devoto para poder cantar los santos nombres. Y todo eso está explicado en el significado de Srila Prabhupada. Uno pudiese leer un libro, el Harinam Chintamani, de Srila Bhaktivinoda Thakur, que es justamente la gloria del santo nombre, y todo ese resumen, el resumen del Harinam Chintamani de Bhaktivinoda Thakur se puede encontrar en el significado de este texto 46 del capítulo 2 del Srimad Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ahí de manera magistral, como todo lo que hizo, resumen, condensa la enseñanza del Harinam Chintamani en el significado de este texto. Y entonces bueno, volviendo entonces a lo histórico, Haridas Thakur comienza a narrar el principio filosófico del santo nombre. Y bueno, pongámonos en contexto también. Cada era tiene su proceso de emancipación, su proceso de liberación. Entonces se explica que en Satya Yuga, en la primera era, el proceso era la meditación. Más tarde, en Treta Yuga, el proceso eran los sacrificios védicos. En Dwapar Yuga es la adoración y finalmente en Kali Yuga es el canto de los santos nombres. Y se dice que el canto de los santos nombres supera por mucho todos los beneficios que se obtenían con otros procesos de emancipación espiritual. ¿Cómo es esto? Claro, por ejemplo, inclusive dentro del Bhagavad Gita, si nosotros estudiamos el Bhagavad Gita, en el Bhagavad Gita hay distintos procesos de vida espiritual. Por ejemplo, se menciona el Karma Yoga, que es, ok, estoy dentro de un cuerpo material, un cuerpo psicofísico, este cuerpo psicofísico tiene una tendencia, y esa tendencia es para poder mantenerme en el mundo material, para poder actuar, ok, entiendo que es superior a actuar simplemente en el mundo material, es actuar por algo superior, o sea, ok, Karma Yoga. Más adelante se empieza a explicar el Jnana Yoga. Jnana significa conocimiento, comprensión. Y el Jnana Yoga entonces es tratar de comprender qué hay detrás de este mundo material. Entonces uno empieza como a tratar de entender y se encuentra mediante el Jnana Yoga con la idea de que si existe algo material, debiera existir algo antimaterial. Entonces ahí el practicante de este yoga se encuentra con el Brahman, con una energía omnipresente que está situada en todos lados, lo antimateria. Ok, en el mundo material tenemos cuerpos y nos relacionamos, entonces lo espiritual debería ser que no debemos tener cuerpos y no nos relacionamos, nos mantenemos de manera uniforme, omnipresente, nos fundimos en esta sustancia total. Después se sigue explicando en el Bhagavad Gita y empezamos a entrar en el Dhyana Yoga. Dhyana Yoga es todo este yoga de la meditación. Cuando una persona medita, puede conectarse con Krishna, con Dios, dentro del corazón. Uno primero tiene comprensión acerca de uno mismo y después va teniendo comprensión acerca de Dios. El Dhyana Yoga nos trae como consecuencia, como resultado, no como consecuencia, sino como resultado, que nosotros empezamos a tener poderes, podemos empezar a manipular la materia. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con algo divino a través de la meditación. Entonces esto es como lo más atractivo quizás hoy por hoy dentro del proceso de yoga para muchos, porque esto significa tener un cierto control sobre la naturaleza, lo paranormal. Pero más allá de eso, Krishna empieza a explicar que existe el primero a través del Buddhi Yoga y después Bhakti Yoga empieza a mencionar que existe, no solamente existe algo con alguna energía que lo controla todo, o una energía que está como
omnipresente en todos lados. No solamente Krishna está en el corazón y se puede obtener a través de procesos místicos, sino que también hay un Krishna personal, hay una forma de Dios personal. Y con esta forma de Dios personal uno necesita relacionarse. Justamente esto es la finalidad de la vida espiritual, es en aprender a relacionarnos de una manera superior con alguien superior. Esto es Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga no tiene sentido si no hay un otro, no tiene sentido si no hay con quién relacionarnos. Y esto justamente es el raga. Raga, que significa apego. Si nosotros sabemos algo, escuchamos algo de ciencias védicas o hinduismo, vamos a escuchar que el raga siempre está muy presente en todo conocimiento que viene de la India. Sentimiento, ¿no? Sí. Y entonces, el raga justamente significa, es este motor, este sentimiento, bien decía Nista, este apego por algo. Cuando este raga está motivado por un sentimiento, un apego en el mundo material, simplemente son apegos materiales. Pero cuando este raga se vuelca a Krishna, mediante el Bhakti Yoga, justamente, esto es Bhakti, justamente, valga la redundancia, lo expliqué un poquito enredado. Cuando este raga se lo entrega a Krishna, esto se transforma en Bhakti. Cuando hay un apego por Krishna, cuando hay una comprensión. Ok, entendí que con el jnana, con el estudio de las escrituras, solamente no obtengo el sumum bonum de la vida espiritual. Hay algo más. Empiezo a meditar. Ok, entendí que Krishna está en el corazón, pero hay algo más. Cuando uno, ¿qué es esto más? Entender que Krishna, que Dios es una persona también. Y cuando hay una persona, uno se involucra en relacionamiento. Y cuando uno tiene un relacionamiento con esta persona, con Krishna, eso es Bhakti. Uno puede tener un apego, un raga por el mundo material, o puede tener un raga por el mundo espiritual, por Krishna y por todo lo que está involucrado con el mundo espiritual. Entonces, cuando este raga se intensifica, ahí podemos entender acerca de rasa, que es un relacionamiento. Empezamos a tener un relacionamiento con Krishna. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ¿por qué me fui para este punto? Porque justamente todo esto está embebido en los santos nombres. Los santos nombres nos está dando el sumum bonum. O sea, lo más elevado que uno puede obtener en cuanto a vida espiritual están en los santos nombres. ¿Y cuáles son los requisitos? Tener fe. Primero uno tiene que tener un cierto conocimiento del mundo material. Tienen que entender que existe un mundo material, por lo tanto existe su antítesis, que es el mundo espiritual, que existe Krishna, Dios, y con eso nosotros obtenemos cierta fe. Entonces nosotros tenemos conocimiento de las almas individuales, o sea nosotros, del alma suprema, de Krishna, de la naturaleza de este mundo, y ahí empezamos a tener fe que existe un mundo eterno. Y para poder alcanzar este mundo eterno, entonces nos entrega el regalo de los santos nombres. Y cuando nosotros empezamos a cantar los santos nombres, se dice que los santos nombres tienen la potencia de poder trascender una cobertura inmensa del mundo material y poder situarnos en el mundo espiritual. Pero ¿cómo sucede esto? Primero, nosotros tenemos que tener cierta fe en los santos nombres. De todos modos, si no tenemos fe en los santos nombres, el Harinam, el Mahamantra Hare Krishna, los santos nombres son tan poderosos que igual nos dan un beneficio. Y se dice que hay como estadios preliminares del santo nombre. Por ejemplo, está el Namavas. Namavas significa Nama, significa nombre. Harinam, Harin, el nombre de Hari, el nombre de Dios. Nam significa nombre. Y Nama es como una sombra, algo que está opacando la luz de los santos nombres. Y esto es... Vasa. Claro, Vasa. Namavas. Y entonces está la sombra de los santos nombres cuando nosotros mencionamos el nombre de Krishna como por casualidad. Decimos, o estamos molestando y decimos el nombre de Krishna, o decimos otro nombre, eso es Namavas. Por ejemplo, hay la historia de un musulmán, pero no me quiero extender porque ya me estoy extendiendo y me estoy yendo de lo que quería tocar. Pero había un musulmán en árabe o en persa, no sé en qué idioma. Haram significa matar, entonces él estaba como en esta meditación, pero por decir reiteradamente ese nombre, empezó a decir Ram, Ram, Haram, 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 y empezó a mencionar Ram, entonces un nombre de Krishna, que significa aquel que da todo placer. Entonces él termina purificándose. Este es el beneficio que tiene Namavas. Otro ejemplo de Namavas puede ser Ayamil. Ayamil fue un gran devoto, pero en algún momento de su vida, esta mañana tuvimos
fortuna de escuchar a Srila Radhanath Swami, que él también estaba mencionando. Entonces en un momento Ayamil se volvió, decía Radhanath Swami, un poco egoísta, se empezó a llenar de malas cualidades y entonces él olvidó un poquito el sendero de su vida espiritual. Pero al final de sus días, él estaba llamando a su hijo, que se llamaba Narayan, dice Narayan, Narayan, lo estaba llamando en el momento que estaba por morir, y entonces por nombrar el nombre, el Harinan, el nombre de Krishna, el Namavas, porque no estaba en una posición de pureza espiritual, él obtiene un beneficio. Y él vuelve a nacer y vuelve a tener una oportunidad como espiritualista. Y así hay innumerables de ejemplos. Pero después cuando uno empieza a incrementar su fe, este Namavas se llama Shraddha Namavas. Shraddha significa fe, uno ya tiene fe en el nombre. Entonces esta fe en el nombre hace que uno empiece a purificarse. Y uno intencionadamente, ahí viene la intención de uno, intencionadamente empieza a progresar en el sendero del Bhakti, y uno empieza como en la etapa de Anartha Nivriti, que es empezar a limpiar el corazón, y todo este corazón se empieza a limpiar a través del canto del santo nombre, el Namavas. Shraddha Namavas, con fe. Es súper interesante porque es tan completo. A veces uno menosprecia, a veces uno cuando conoce el Bhakti Yoga y dice, ok, hay que cantar Hare Krishna, y uno empieza a cantar Hare Krishna como de manera automática, pero cuando uno intenciona el Hare Krishna, el canto del Hare Krishna, el canto del Maha Mantra Hare Krishna, entonces uno empieza como a limpiar el corazón. Es un proceso completamente purificatorio y empiezan a salir las anartas. ¿Qué son anartas? Son cosas que tenemos en el corazón que no queremos que estén en el corazón. Y entonces para limpiarnos de todo esto tenemos que practicar el canto de los santos nombres, el Harinam. Y el Harinam se transforma en el sadhana, en la práctica. Hoy en día quizás mucha gente está familiarizada con la palabra sadhana, porque sadhana es un término que se utiliza mucho en yoga, en el yoga físico también. En las prácticas de asanas también se le dice sadhana, que es el medio por el cual uno obtiene un resultado espiritual. Eso es sadhana. Y el sadhana, para el practicante de Bhakti, son los santos nombres. Pero hay una diferencia, que lo que se obtiene por practicar otro sadhana en otro proceso espiritual es diferente al objetivo. En el Bhakti, el objetivo, o sea, el sadhya, el fin, es lo mismo que el sadhana. Uno empieza cantando Hare Krishna, purifica su corazón, y ¿qué obtiene? Más placer al cantar el Harinam. Pero el Harinam se transforma en el objetivo supremo. ¿Por qué? Porque en el Harinam, en el canto de los santos nombres, está todo el mundo espiritual. Todo el mundo espiritual está dentro del Harinam. Entonces, esto es el Vaishnava Dharma. Esto es la práctica del Bhakti Yoga. Igual se explica que dentro del Bhakti Yoga hay 9 procesos. Hay 9 maneras en que uno puede practicar el Bhakti Yoga. Pero todos estos 9 procesos debieran estar complementados con el Harinam. Si nosotros, adoramos a la deidad, cantamos, escuchamos, hay 9 maneras de practicar Bhakti. Todas estas maneras tienen que estar complementadas con el canto de los santos nombres. Por el canto de los santos nombres es lo que nos va a llevar realmente a poder vivenciar el mundo espiritual. Y entonces decíamos, pero ¿de qué es lo que tenemos que cuidarnos cuando cantamos los santos nombres? Ahí está digamos, la parte difícil. Cuando estas impurezas surgen en el corazón, entonces uno todavía no está cantando el nombre puro, no está en el fin del canto de los santos nombres, está en el proceso, está en el sadhana. Y este proceso, digamos, es limitado, puede limitarse. Primero, digamos, es algo que interrumpe el fluir del nombre. Pero aún así también puede limitarse cuando nosotros practicamos la desatención del nombre. Entonces es súper importante intencionar el nombre, el canto del Mahamantra, y poner justamente atención a no estar siendo presa, digamos, de estos impedimentos en el canto
del nombre, para que el nombre pueda volverse puro. Y el nombre no es puro justamente cuando hay ignorancia, que esto es una etapa que el practicante de Bhakti debiera ya haber trascendido, que la ignorancia es ignorancia del beneficio del nombre, ignorancia de que existe Krishna, un Dios supremo, y la ignorancia de la naturaleza trascendental de todas las almas espirituales y que tiene una relación con Krishna. Cuando uno supera esa ignorancia, entonces ahí puede venir otro obstáculo en la vida espiritual. Y estos otros obstáculos son las anartas. Justamente decíamos que un practicante bhakti está en un proceso de anarta nivriti, de limpiar el corazón de estas anartas. ¿Y las anartas qué lo comprenden? Bueno, lo comprenden el asat trishna, que es esto, la sed por los objetos materiales. Pero ahí también hay que entenderlo bien, porque uno cuando dice sed por los objetos materiales piensa, estoy muy apegado al mundo material. No, sed por los objetos materiales también puede ser alguna práctica espiritual. Porque de hecho, el tratar de obtener poderes místicos por la práctica de la meditación del dhyana yoga, eso es una especie de asat trishna, es una especie de apego, de sed por los objetos materiales. Cuando una persona quiere aparecer en un planeta celestial, eso es sed por los objetos materiales. Cuando una persona tiene inclusive el deseo de liberación impersonal, o sea, cuando un jnani está practicando su vida espiritual y tiene deseos de fundirse en el mundo antimaterial, en el Brahman, en una refulgencia eterna con Krishna, eso también es sed por los objetos materiales. Eso es asat Trishna, no Krishna, Trishna con T. Después viene la debilidad del corazón. Y la debilidad del corazón, o miseria del corazón también se dice, es justamente cuando una persona tiene como dobles intenciones. Por ejemplo, una persona tiene apego a engañar, tiene apego a la envidia, digamos. O inclusive, digamos, una persona se presenta como un gran practicante espiritual, pero solamente motivado por fama, por prestigio, está haciendo una práctica, digamos, mezclada, una práctica hipócrita, digamos, por así decirlo. Tiene cierta hipocresía en sus prácticas, o la hipocresía en general, digamos, el engaño, la envidia, todo eso son como debilidades del corazón, miseria del corazón, que es otra de las cosas que nos impiden poder obtener el beneficio completo del santo nombre. Y después están las aparadas, que siempre se hace énfasis en las aparadas, en las ofensas. Todo practicante de Bhakti Yoga conoce perfectamente que hay ofensas que no debiera cometer. De esta manera el santo nombre se vuelve, al evitar las ofensas, el santo nombre se vuelve cada vez más real. Y esa es la gloria, digamos, del Bhakti Yoga. Y entonces, pero estas ofensas se pueden eliminar mediante el aprecio. A mí me gusta mucho decir que el Bhakti Yoga es la ciencia del aprecio. Por aprecio nosotros avanzamos en Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga se obtiene de alguien más. Todos los demás procesos espirituales dependen de uno. Son muy áridos, uno va, hace austeridades, medita, estudia, pero el Bhakti se obtiene. Viene una persona con un corazón muy grande y nos entrega Bhakti. Entonces el Bhakti, todos los demás procesos son ascendentes, el Bhakti es ascendente. ¿Por qué? Porque vino alguien y nos entregó el Bhakti. Cuando una persona se vuelve apreciativo de este alguien que nos entregó Bhakti, está en el sendero correcto de la vida espiritual y está posiblemente haga avance muy rápido. Cuando una persona se vuelve apreciativo, no hay lugar para las ofensas. Hay una serie de ofensas que se las catalogan 10, a veces 11, que un practicante de Bhakti Yoga debiera evitar. Pero estas ofensas naturalmente son erradicadas cuando uno se vuelve apreciativo. Cuando un practicante de Bhakti Yoga ablanda su corazón y empieza a apreciar todo lo que tiene a su alrededor, las ofensas naturalmente no tienen un lugar, digamos. Por ejemplo, uno se vuelve muy apreciativo al maestro espiritual, la persona que nos está entregando este conocimiento. Uno se vuelve muy apreciativo de Krishna y entiende la posición de Krishna como completamente suprema, sin ningún tipo de comparación con otros dioses, ángeles, lo que sea. Uno se vuelve muy apreciativo con todas las personas que están practicando vida espiritual y con todos en general. Pero
uno se vuelve apreciativo con las escrituras sagradas. Uno se vuelve apreciativo en el mantra y empieza a entender el poder que tiene el Maha Mantra. Cuando una persona no trata de darle una interpretación al mantra, sino que canta el Maha Mantra justamente para beneficio de limpieza del corazón y no para obtener algo efímero, material, algún beneficio. Porque inclusive esto se puede tener una vez, hay una linda historia, una vez en India, estaban poniendo a prueba a un devoto de Vrindavan. Él dijo que él estaba comentando las glorias del santo nombre, estaba diciendo todo el poder, el potencial que tienen los santos nombres. Y alguien lo estaba desafiando, decía, ¿acaso tu Maha Mantra puede revivir a este pájaro? Y apareció un pájaro muerto y dice, ¿puede revivirlo? Y él, sabe, como un devoto trata siempre de ser humilde y no avasallar a todo el mundo con conocimiento. Entonces él no quería mostrar, digamos, ese poder, pero en un momento también se sintió la necesidad de hacerlo porque quería demostrar el poder del santo nombre. Entonces empieza a cantar Hare Krishna y el pájaro revive. Después, bueno, su maestro espiritual lo retó porque dijo, esto no es la finalidad del santo nombre. Pero entonces cuando una persona canta los santos nombres, no para tener un beneficio de esto, en ese momento puede apreciar el beneficio espiritual que nos trae. Pues hay personas que cantan mantras para tener un beneficio del mundo material también. Entonces cuando uno canta completamente atento, cuando uno está atento en el canto del Maha Mantra, todo se empieza como a manifestar. Y hay distintos tipos de desatención del Maha Mantra, puede ser por indiferencia, por pereza, por distracción, pero cuando una persona empieza a involucrarse con el Maha Mantra sin cometer ofensas o de una manera positiva, como apreciando todo lo que el Maha Mantra nos puede entregar, los sadhus, los devotos, los Vaishnavas nos pueden entregar, las escrituras sagradas, cuando una persona deja de tener estas debilidades del corazón, justamente empieza a trascender estas anartas. Entonces ahí el Maha Mantra empieza a tener un rol completamente diferente y que es ahí donde quería llegar con la charla de hoy. Ahí es cuando Radharani empieza a tener una función súper importante en el mundo, en la vida, del practicante Vaishnava, del practicante de Bhakti. Entonces, cuando una persona pudo superar ya todas estas cosas, impurezas que tiene en el corazón, uno puede como empezar a involucrarse en un canto puro, en donde Radharani es quien representa todo el placer de Krishna en el mundo espiritual. Todo el placer de Krishna está en Radharani, es producto de Radharani. Entonces, cuando una persona empieza a trascender las coberturas materiales mediante el canto del santo nombre, se dice que el mundo material está compuesto por distintos elementos. Cuando una persona, por el canto del santo nombre, puede trascender estos elementos, empieza a situarse también en el mundo espiritual. Y entonces ahí el santo nombre empieza a revelar, o Krishna empieza a revelar se empieza a revelar de distintas maneras. Primero uno empieza a conocer el nombre, obviamente. Por conocer el nombre uno empieza a conocer la forma. Uno empieza a cantar el nombre y por cantar el nombre empieza a conocer la forma de Krishna. Perdón, uno conoce la forma, después se revela el nombre. Después se revela el lugar donde vive Krishna. Las actividades. Todo esto se van revelando a través del canto de los santos nombres. Hay distintas revelaciones. Ahí el santo nombre empieza a cumplir un fin de conector con el mundo espiritual. Y uno empieza pero todo esto no tiene que ser artificial, no tiene que ser forzado. Simplemente por cerrar los ojos y cantar de manera atenta, de manera positiva, sin tener ninguna animadversión para nada ni nadie. Simplemente se entrega a cantar los santos nombres. Ahí se empieza a revelar la forma, el nombre, el dham, las actividades. Uno empieza a conocer también las cualidades de Krishna y todo esto se empieza a revelar. Y también hay una linda comparación, un lindo, ¿cómo se dice? ¿Analogía? Una linda analogía, muchas gracias, que hace Srila Bhaktivinoda Thakur en relación con la aparición del nombre.
Y entonces se dice que cuando una persona tiene contacto con el nombre es como que la vida espiritual de uno se vuelve como una floración de un capullo. Todavía no llega a ser un capullo, pero cuando una persona empieza como a entregar el santo nombre de manera masiva ahí, ya es un capullo. Pero cuando se comprende la forma de Krishna, ya se habla de una flor como parcialmente abierta. Cuando uno entiende las cualidades de Krishna, que son 64, ya uno empieza a sentir la fragancia de esa flor. Y cuando uno puede como involucrarse con los pasatiempos de Krishna, ya ahí es la flor completamente abierta. Todos estos son temas muy elevados, obviamente muy trascendentales. Pero todo esto se logra con el canto de los santos nombres. Nosotros podemos estar como años, 10 años, 20 años, 30 años, 50, 100, tratando de vencer las anartas. Pero simplemente si nos entregamos de todo corazón al canto de los santos nombres, ahí empezamos a vincularnos con otra energía. Ya empieza Radharani, empieza como a hacerse cargo de la vida de este devoto. Y entonces de nosotros, cuando cantamos de forma pura, cuando trascendemos como todas estas debilidades del corazón, esta anarta, esta ofensa, ignorancia y demás, entonces ahí el mundo espiritual que está compuesto por Hladini Shakti o por Sandvik, que son una completa bienaventuranza y la conciencia suprema, que estos son energías de Radharani, pero estas energías se unen en la forma de Bhakti Devi. Entonces, en la forma de Bhakti Devi descienden en el devoto. O sea, cuando un devoto canta los santos nombres de manera pura, está en contacto directo con Bhakti Devi, con el servicio devocional personificado, y ahí es cuando uno empieza a involucrarse en lila y en rasa, o sea, en los pasatiempos, y empieza a tener como un sentimiento en particular por Krishna. Y en este momento de la vida del practicante de Bhakti Yoga empieza lo que se conoce como Raganuga Bhakti. Y todo es, como hablábamos al principio de la clase, todo esto se obtiene a través del canto de los santos nombres. No hay diferencia para el practicante de Bhakti Yoga en un estado neófito, cuando uno está tratando de limpiar su corazón, cuando uno está practicando Vaidhi Bhakti, canta los santos nombres, pero en estado de Raganuga, cuando uno ya empieza a tener una conexión con Krishna más profunda y empieza a involucrarse en el mundo de Krishna, entiende el mundo de Krishna, ahí ya uno está en una plataforma de Bhakti espontáneo. Aún así, la principal actividad del practicante de Bhakti Yoga es el canto de los santos nombres. Entonces el canto de los santos nombres lo es todo. Hay un pasatiempo muy bonito, de hecho quería mencionar, y que lo menciona Srila Prabhupada en el significado, que es cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu, con esto vamos terminando, Sri Chaitanya Mahaprabhu en los pasatiempos del señor Chaitanya estaban, me olvidé el nombre, Tapana Mishra es uno, pero hay otro devoto, Chandrasekhar y Tapana Mishra estaban muy angustiados porque veía como que todo el mundo, los sannyasis mayavadis, los Hare Krishna, Madre Fanny Priya, un placer que esté conectada y poder relacionarme, aunque sea de esta manera virtual. Y entonces estábamos hablando de los pasatiempos del señor Chaitanya. Entonces cuando Krishna vino a este mundo hace muy poquito, 550 años más o menos aproximadamente, él entonces vino a distribuir los santos nombres, y en un momento él había tomado sannyas, la orden de renuncia. Él era un monje renunciante, pero él estaba todo el día cantando los santos nombres, y en ese entonces se consideraba que un renunciante, un sannyas, debiera estar estudiando las escrituras, el Vedanta completamente. Entonces todos estos sannyasis, estos monjes renunciantes, estaban como burlando y estaban menospreciando al señor Chaitanya. Entonces por eso Tapana Mishra y Chandrasekhar estaban muy angustiados, decían, no puede ser esto, y le comentaron esta angustia al señor Chaitanya, le dijeron, todo el mundo se está riendo de tus actividades porque estás todo el día cantando Hare Krishna, no te consideran muy inteligente. ¿Qué podemos hacer para detener esto? Entonces el señor Chaitanya no se preocupó demasiado, pero como todo es parte de un lila, un pasatiempo, en ese momento también un brahmana se acercaba, que
que estaba organizando una reunión para sannyasis en su casa. Faltaba que lo invitaran al señor Chaitanya. Entonces lo invitan al señor Chaitanya. Y obviamente el señor Chaitanya accede a la invitación y va a esta reunión de sannyasis. Bueno, él hace todo el protocolo para entrar a la reunión, pero se sienta en un costadito, muy alejado. Pero todo el mundo podía ver la refulgencia del señor Chaitanya. Pero aún así él estaba muy alejado. Entonces los sannyasis mayavadis le dicen: Sri Chaitanya Mahaprabhu, bueno, no sé cómo le dijeron, pero ¿por qué no te acercas? Y entonces Chaitanya Mahaprabhu, mostrando la humildad natural de un devoto, un Vaishnava, dice: no, yo soy una casta inferior de sannyasis, no debiera estar sentado ahí con todos ustedes. Y entonces ahí se arma una conversación, le piden nuevamente que se acerque, se sentara más cerca de ellos, y le dicen: no entendemos, te vemos, y tu refulgencia nos indica, nos da la sensación de que eres Dios. Pero aún así estás todo el día haciendo actividades menos elevadas que las que debe estar haciendo un sannyas. ¿Por qué no estás todo el día estudiando el Vedanta? Entonces ahí Sri Chaitanya Mahaprabhu le dice: no, es que mi maestro espiritual me dijo que soy muy tonto, que no tengo mucha inteligencia, entonces lo único que puedo hacer es cantar los santos nombres del Señor constantemente. De esa manera, Sri Chaitanya Mahaprabhu quiso dar dos enseñanzas muy profundas. Una, que los santos nombres son lo más importante, a pesar de que él lo estaba mostrando como debido a una supuesta incapacidad, pero él estaba mostrando que los santos nombres lo son todo, y al mismo tiempo estaba mostrando la importancia de seguir a un maestro espiritual, de apreciar justamente, seguir a un maestro espiritual. Mi maestro espiritual me dijo esto, entonces lo estoy haciendo. Y de esta manera entonces se manifiesta ahí la posición del señor Chaitanya en esta reunión de sannyasis. Y ahí el señor Chaitanya termina convenciendo de alguna manera a todos los sannyasis reunidos, o a muchos de los sannyasis reunidos, de la superioridad de la posición como un Vaishnava, como un practicante de Bhakti, por sobre el jnana, yoga y demás. Y entonces decíamos, el santo nombre lo es todo, tanto en la plataforma en la que uno comienza, o como en la plataforma superior. Por más que seamos un alumno de primaria en el Bhakti o tengamos un doctorado, un PhD en Bhakti, siempre el santo nombre lo es todo. Esto es lo bonito. Pero a veces nosotros negligenciamos un poco todo esto. A veces nosotros nos quejamos de que el conocimiento que recibimos a veces es muy básico, queremos ir a una charla de Bhakti Yoga pero no da un conocimiento básico, a veces recurrimos a alguien que nos dé un conocimiento más profundo pero no lo entendemos, queremos estar en una posición pero después cometemos errores que son como de principiante y demás. Todo esto se debe a un punto, justamente que no estamos tomando la energía de Srimati Radharani en serio, no estamos tomando estos santos nombres en serio. Si una persona se sienta en meditación, cierra los ojos y ora profundamente en el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, en ese momento, uno está haciendo el proceso espiritual de manera completa. En ese momento uno va a empezar a limpiar el corazón. En ese momento las energías superiores espirituales como Hladini, Shakti, Sandvit van a empezar a adueñarse de uno y uno va a poder tener un vislumbre del mundo espiritual. Uno va a poder estar en el mundo espiritual por cantar los santos nombres del Señor Hari. No hay diferencia, no hay diferencia entre Krishna, sus cualidades, su forma, su nombre, con Krishna mismo. Y todo esto, por eso no hay que menospreciar el santo nombre lo es todo. Vuelvo a insistir. Cuando una persona puede superar sus limitaciones egocéntricas, puede apreciar, volverse un ser apreciativo, puede volverse un ser misericordioso, un ser sincero, profundizar en sí mismo, no estar viendo faltas en los demás, no viendo cosas que estén mal afuera de uno, sino como profundizando en el corazón de uno, en lo que están tratando de... Hay algunos acharyas que dicen no vean faltas en los demás, todo lo que está afuera está perfecto, porque todo lo que está afuera está para enseñarnos. Veamos las faltas que están en nuestro corazón. Cuando una persona toma el santo nombre en esta modalidad, Trinada Pi Sunichenata Rora Pi Sajisnura
Amanina, Mananena, Kirtanilla, Sahari, más humilde que el pasto, más tolerante que el árbol. En ese momento, cuando uno no ve faltas en nadie, uno solamente quiere ayudar al mundo a que pueda tener un mejor pasar en este mundo, poder entregarle una mejor comprensión espiritual. Cuando una persona ve que todo está bien para la propia purificación de uno y que uno trata de entregar este conocimiento a todo el mundo de una manera humilde, de una manera tolerante, ahí el santo nombre se empieza a revelar, el santo nombre empieza a tomar otro matiz. Bhakti Devi se apropia de uno. Uno empieza a conectarse con la energía del mundo espiritual, con Srimati Radharani, y ahí todo se manifiesta, el mundo espiritual se manifiesta. No hay que hacer algo diferente cuando comenzamos la práctica del Bhakti que cuando estamos obteniendo el objetivo, el prayojana, el objetivo de la vida espiritual. El objetivo es cantar los santos nombres. El comienzo es cantar los santos nombres. Eso es lo dulce de la vida espiritual en la modalidad del Bhakti Yoga. ¿Por qué? Pero no es porque uno puede decir, pero siempre haciendo lo mismo. El santo nombre no siempre es lo mismo. El santo nombre es dinámico. El santo nombre es Krishna, es Radharani. Están ahí. El Panchatattva, todo está en el santo nombre. No hay diferencia. En relación a esto voy a leer algo y con esto voy terminando, que decía Bhaktivinoda Thakur. Dice: oh Señor, tú posees dos formas trascendentales propiamente llamadas Vacha y Vachaka. La Vacha es tu hermosa forma plena de conocimiento y bienaventuranza trascendentales, o sea, la forma de Krishna. Las formas Vachaka son tus santos nombres, tales como Sri Krishna, etc. Este sonido trascendental es el lugar de reposo de la dicha para todas las almas. Tus ilimitadas manifestaciones se encuentran en estas dos formas. Siendo piadosas y muy bondadosas, les confieres a las almas caídas la entrada a tus divinos pasatiempos. Pero yo he comprendido que tu forma Vachaka, es más misericordiosa que tu forma Vacha, o sea, el santo nombre es más misericordioso que la forma de Krishna. Oh Señor, de esa manera yo encuentro más maravilloso a tu santo nombre. Es la declaración de los Vedas que el santo nombre del Señor y el Señor no son diferentes. Aún así, el santo nombre es más misericordioso que el Señor mismo. Si uno es un ofensor al Señor Krishna, pero respeta tu santo nombre y llama con todo su corazón y alma Ram, Krishna, Hari, entonces todas sus ofensas se van y luego esa persona nada sin dificultad en el océano de bienaventuranza divina y velocidades trascendentales. Una persona puede cometer ofensas contra el Vacha o figura, o sea, la forma de Krishna, y personalidad trascendental del Señor, pero si está bajo el refugio del santo nombre, atraviesa todas esas ofensas. A los pies del loto de Srila Rupa Goswami, Thakur Bhaktivinoda ruega por apego constante y amor por el Vacha, o divino santo nombre del Señor Supremo. Entonces, resumiendo, el santo nombre lo es todo. Krishna nos ha dado el santo nombre para poder entenderlo y vincularnos con él. Decíamos al principio de la clase que el raga es un apego, buscando un rasa, un relacionamiento, una velocidad. Y este raga y rasa lo podemos buscar en el mundo material, en un estado condicionado, porque es lo que el alma necesita. Pero el alma no necesita buscar esto en el mundo material, sino que el alma necesita buscar este raga para vincularnos mediante de una manera específica con Krishna en el mundo espiritual. Entonces, estudiando el mundo, el cuerpo material y el mundo material, podemos comprender cómo es el mundo espiritual, porque el alma es la misma. No hay diferencia entre el alma cuando está en el mundo material que el alma cuando está en el mundo espiritual. El alma en el mundo material busca relacionamientos. ¿Por qué? Porque el alma necesita un relacionamiento con Krishna y el mundo espiritual. Y todo esto es conferido a través de la misericordia de Srimati Radharani en la forma de los santos nombres. Krishna es Atmaram, autosatisfecho. Esto lo decía Mahatma Prabhu. Estaba escuchando una clase del año pasado, de Radhastami el año pasado. Y como Srimati Radharani es la expansión de placer de Krishna, no es que Krishna busca algo fuera de sí. Él está buscando algo que él tiene en su corazón, que es Srimati Radharani, que es la fuente de placer. Y entonces ellos están tan rebosantes de placer
que quieren compartir este placer con todos nosotros, quieren recuperarnos de nuevo a su bando. Por eso nos entregan los santos nombres. Si nosotros nos enfocamos en el santo nombre para cantarlo de la mejor manera posible, la forma más pura posible, en ese momento todo el mundo espiritual va a estar visible para nosotros. Vamos a ser parte del mundo espiritual. Para eso tenemos que volvernos apreciativos, tenemos que volvernos humildes, tolerantes, tenemos que volvernos un océano de cualidades para que el canto nombre pueda fluir de manera pura y nosotros podamos vislumbrar el mundo espiritual delante de nuestros ojos. Bien, voy a dejar por acá. No sé si seguir con la formalidad de decir preguntas, porque esta clase hoy no fue muy concurrida. No sé si es porque es domingo o porque hay programas públicos presenciales ya. Pero bueno, de todas maneras, esto queda grabado, así que si alguien quiere hacerme alguna pregunta al respecto, si alguien escucha esta clase después, también sé que siempre estas clases después se comparten. Entonces puede hacer la pregunta abajo y en algún momento cuando las vea la respondo. Pido mil disculpas, a veces no respondo. Muchas veces me escriben cosas muy, muy, muy bonitas y que después no las respondo, pido mil disculpas. Pero voy a tratar de empezar a contestar estas. Y bueno, siempre hay preguntas acá en la casa, así que Danishta, por favor. Yo tengo dos preguntas Sí. cortitas. Una, que según lo que tú hablabas en la charla, en la clase, yo podía desarrollar la idea de que el santo nombre entonces se tiene que manifestar. Es así, que el santo nombre está vivo, ¿verdad? Que no es diferente a Radha Krishna. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es generar las condiciones, como decías tú, volvernos un océano de cualidades, ¿cierto? Para que el santo nombre se manifieste. No es como que nosotros lo podemos como controlar el santo nombre, sino que él independientemente se manifiesta o no. ¿Y de qué depende eso, si es así? Claro. Bien, buena pregunta. Claro, en un momento en la charla comenté que los procesos espirituales por lo general son ascendentes. Una persona se encuentra consigo mismo y empieza a hacer actividades espirituales, sacrificios, austeridades, para poder obtener un fin. El Bhakti Yoga es diferente, el Bhakti Yoga es descendente, porque el Bhakti Yoga viene hacia nosotros, que es Krishna mismo. El Bhakti Yoga es un relacionamiento con Krishna. Nosotros podemos hacer un esfuerzo preliminar, pero después es toda misericordia. Krishna quiere manifestarse y él a veces se manifiesta, o siempre se manifiesta, pero existe la posibilidad de que no se manifieste porque es él en persona. Eso es Bhakti. Así es el proceso, como el proceso místico del Bhakti depende el Bhakti es un relacionamiento de amor y depende del ser amado, que es Krishna. Entonces, claro, el santo nombre lo es todo, tiene todo lo que uno pueda buscar de forma espiritual está en el santo nombre. Y por cantar el santo nombre, como decíamos, de manera desconcentrada, de manera desprolija, o en la manera en que sea, digamos, hay un beneficio. Como decíamos, Ayamil mencionó a su hijo y por eso tuvo un beneficio espiritual. O a veces por nosotros de manera jocosa decimos un nombre y resultó ser un nombre de Krishna, ya hay un beneficio. Eso es, como decíamos, Namavas. Es la sombra del santo nombre. Cuando nosotros a eso le ponemos fe, empezamos a purificar, digamos, nuestro corazón. Y cuando nosotros, una vez que tenemos el corazón purificado, ya Krishna se manifiesta en su plenitud y nosotros tenemos un relacionamiento completamente personal por Krishna. Pero claro, el santo nombre siempre tiene un beneficio porque Krishna lo estipuló. Pero en la medida que Krishna se hace presente en uno, el santo nombre también cada vez se vuelve más poderoso. El santo nombre ya es poderoso de por sí, pero también depende de Krishna, porque Krishna es independiente. Ya, entonces lo que nosotros podemos hacer es desarrollar esa actitud atenta y Claro, todo lo que mencionaste. Claro, sí. ¿Abay? Ok, que es una pregunta muy corta, no estaba tan relacionada, pero era que igual está un poco, pero era que el cual vino antes de ¿cómo se llama el señor?
Chaitanya. Hay muchas encarnaciones de Krishna, hay distintos tipos de encarnaciones de Krishna también. Pero están las encarnaciones que vienen por eras. Y entonces, por ejemplo, en la era anterior vino Krishna, como Krishna, en Dwapar Yuga. Perdón, en Dwapar Yuga. Ahí vino Krishna y hizo sus pasatiempos en la tierra, al igual que los hace en el mundo espiritual. Y después hubo un cambio, digamos, de era estando Krishna presente. Se cambió de Dwapar Yuga a Kali Yuga, pero Krishna seguía presente. ¿Esa es tu pregunta, Bai? Lo que decía yo era que cómo se llamaba el que vino en el otro Kali Yuga antes del Señor. Ah, ¿quién vino en los Kali Yuga anteriores? Muy buena pregunta, Bai. Claro, este Kali Yuga es particularmente especial porque vino el Señor Chaitanya, pero se explica que en todos los Kali Yuga viene Gaura Narayan. Gaura Narayan es una expansión de Vishnu, de Narayan, que es dorada. Comparte esa cualidad con el Señor Chaitanya. Pero en este Kali Yuga en particular, vino el Señor Chaitanya con todas sus cualidades, que es Krishna, pero con el corazón, con el humor de Srimati Radharani. Sí. Ya, la última pregunta, que es que si tú decías que el santo nombre es todo, ¿verdad? Y a través del santo nombre podemos alcanzar la meta, entonces ¿cuál es el papel del guru? No, eso también lo mencioné en la Es clase. que me salí un Sí. poquito. Sí, el guru nos entrega, bueno, no mencioné los nombres técnicos, que era parte de la idea, digamos. Se explica siempre que hay, cuando nosotros se nos da la información de la comprensión espiritual, eso es Sambandha. Después cuando nosotros como que empezamos a involucrarnos más y empezamos a comprender esta información, eso es Avideya. Entonces el maestro espiritual es el que nos involucra en esto, en el conocimiento. Él nos entrega el santo nombre, o sea, la comprensión espiritual, y después por misericordia también del maestro espiritual uno va involucrándose cada vez más en las profundidades del Bhakti, del santo nombre, el Harinam, perdón. No sé si fui claro. Sí. O sea, en el Bhakti es una cuestión de aprecio. Siempre hay que apreciar. Hay que apreciar a los devotos, hay que apreciar al devoto. De entre todos estos devotos hay un devoto que nos entregó algo de manera formal. Ese es el guru. Claro, y el guru lo entrega, entonces no está en ese como sentimiento de apreciación que tú decías constantemente también con el maestro espiritual, porque nos entrega el santo nombre, ¿no? Gracias. Claro. Sí, bye. No, es que me faltó justamente algo de decir en una pregunta anterior, que qué tal fue el que vino, que aún no me aprendo el nombre del que... Gaura Narayan. Sí. Bien, no estoy muy seguro porque uno no estudia Gaura Narayan tanto, pero es una de las encarnaciones programadas de Krishna al parecer, y que por una misericordia especial él decidió venir como el Señor Chaitanya. Entonces Gaura Narayan debe brindar alguna suerte de práctica espiritual para Kali Yuga, pero no es la práctica completa que entrega el Señor Chaitanya. Ahí Agni Purana dice preguntas perfectas, respuestas perfectas. Chai Agnichi. Bien, voy a dejar por acá. Una pregunta, ¿no? No hay más preguntas. No hay más preguntas porque hoy no hubo muchos conectados. Pues vamos a decir así. Así que, pero como decíamos, digamos, la pandemia está cesando, estamos en Bhadra Purnima también, que hay muchos eventos en los templos, hay muchas actividades, entonces se entiende. Pero como yo sé que estas clases quedan ahí grabadas y sé que también se comparten, entonces está bien que quede esta clase ahí para que todo el mundo la pueda ver cuando quiera verla. Así que muchísimas gracias. Nuevamente me voy despidiendo. Muchísimas gracias a Chitrak Prabhu por nuevamente haberme invitado a
a formar parte de este lindo grupo de servidores a través de las clases de Bhagavad Gita. Eso, muchísimas gracias a todos los devotos que escucharon la charla, que van a escuchar la charla. Muchas gracias a todos los practicantes de Bhakti Yoga en general. Muchas gracias a Srila Prabhupada por haber traído este conocimiento a Occidente. Muchas gracias a mi maestro espiritual y mis maestros espirituales e instructores por darme un poco esta misericordia para poder repetir lo que me están enseñando, aunque sea de manera imperfecta, pero poder así repetirlo. Bien, voy a dejar por acá, no les voy a sacar más tiempo. Cualquier consulta, vuelvo a decir, me pueden consultar a través de Facebook. Soy Hari Murari Das, Juan Irala en Facebook, Murari-PMA en Instagram. Si hay alguna duda o comentario que surja después de que haya terminado la clase, lo pueden hacer, los espero por esos medios. También les recomiendo que se sigan conectando a las clases de ISKCON Buenos Aires Online. Son muy inspiradoras, hay muy bonitos oradores, muy buenos oradores todos. Siempre digo lo mismo y no en menosprecio de practicantes de Bhakti Yoga de otros lugares, pero en Argentina, digamos, hay muy buenos oradores, así que siempre es bueno estar en contacto con devotos de Argentina, que les gusta, por lo menos a los argentinos nos gusta hablar, entonces quizás no tengamos tantas cualidades como mi caso, pero si hay un espacio para hablar, vamos a estar ahí dispuestos en la mayoría de nosotros. Así que bueno, voy a dejar por acá. Srila Prabhupada Ki.